semana más de filosofía con la fase formativa, semana 2. El tema de esta semana será la Ilustración, movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. ¿Qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales, políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Continuamos. Las características de la Ilustración. Las principales características de la Ilustración fueron las siguientes. Se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en los salones organizados por señores de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literatos, entre otros. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso consideraba las creencias populares y la religión como meras supersticiones. En un contexto en el que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar, sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Creía en la posibilidad de progreso tanto material como moral de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaba en el que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. ¿Qué es la monarquía absoluta? También conocida como absolutismo monárquico, es un régimen político cuyo poder está concentrado en una sola persona, el rey. Este fue el modelo político característico de algunos estados europeos, principalmente de Francia y España, desde el siglo XVI hasta fines del siglo XVIII aproximadamente. En la monarquía absoluta no existe la división de poderes, ya que el monarca concentra en su persona todos los poderes del Estado, como son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En muchos casos, también suele ser la máxima autoridad religiosa. A partir del siglo XVIII, y junto con las ideas de la Ilustración, el concepto de soberanía popular y división de poderes tuvo una gran difusión, por lo que estas monarquías absolutas comenzaron a ser cuestionadas. Antecedentes de la Ilustración. Dentro de sus principales antecedentes tenemos una tendencia sostenida desde el comienzo del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente de saber. La difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en el siglo XVII, como es el empirismo y racionalismo. El empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación para conocer los fenómenos. Y el racionalismo es el uso del razonamiento lógico. El liberalismo inglés propuesto por John Locke, quien sostenía que la racionalidad era una característica natural de las personas y la función de los gobiernos era garantizar sus derechos naturales, es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. La necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que la religión y los gobiernos no podían explicar. ¿Qué es el empirismo?
Nos preguntamos, el empirismo es una corriente filosófica que surgió en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Este se sustenta en la idea de la experiencia como origen del conocimiento, de modo que define a los sentidos como las vías de aprendizaje para el ser humano. Como teoría epistemológica, se contrapone al racionalismo y fue de gran influencia para otros pensamientos de la época. Este movimiento niega que la verdad absoluta sea algo alcanzable para el ser humano y asimismo rechaza el conocimiento adquirido por el método científico. ¿Qué fue el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica surgida en el siglo XVII que sostiene que la única fuente del conocimiento es la razón humana. A esta se antepone el empirismo, el cual afirma que solo se puede conocer a través de la experiencia sensorial, quiere decir que a través de los sentidos. Según el racionalismo, el único conocimiento verdadero es el que se logra a través de la razón y sin la intervención de la experiencia ni de la sensibilidad. El fundador del racionalismo fue René Descartes. Su interés por sentar las bases de un nuevo modo de construir el conocimiento lo ubica como uno de los protagonistas de la revolución científica. En general, se considera que a partir de su pensamiento se inició la filosofía moderna. Consecuencias de la Ilustración. Algunas de las consecuencias de la Ilustración fueron: dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como la conocemos en la actualidad. Su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absolutista. En otras monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado despotismo ilustrado. Si bien mantenían el absolutismo, adherían a los principios de la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar. La difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente y la idea de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los criollos americanos. Estos fueron los principales que guiaron las revoluciones independentistas de la colonia europea. En Francia, los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento. Esta publicación, llamada Enciclopedia o Diccionario, razonado de las ciencias, las artes y los oficios, se fue completando a lo largo de los años y fue el antecedente de las actuales enciclopedias, tanto materiales como virtuales. Dentro de las actividades que vamos a realizar esta semana, van a escribir con sus propias palabras qué es la Ilustración y sus principales características, cuál es la diferencia entre racionalismo e empirismo, y van a realizar la bibliografía de los principales filósofos de la Ilustración. La frase motivadora de esta semana es: sueña en grande y triunfarás. Los sueños son difíciles de alcanzar, pero no imposibles. Supera todos tus obstáculos, jamás te des por vencido. Que tengan una excelente semana. Bendiciones. No se olviden de dejar su like y compartir el video.